El día de hoy les quiero compartir cómo elaborar estas lindas pulseras tejidas en macramé. Tenemos acá la técnica del nudo plano de macramé. Son unas pulseras fáciles de elaborar, básicas, sencillas, ideales para obsequiar, para vender, para compartir, para que ustedes puedan iniciar también su emprendimiento. Así que les voy a dar un paso a paso detallado para que aprendan a elaborarlas y que queden con buenos acabados para que ustedes puedan vender. Así que vamos a ver este paso a paso. Como materiales tenemos entonces regla, tenemos tijeras, encendedor, vamos a trabajar con hilo coreano, también pueden trabajar con hilo chino, tenemos 2 hilos, cada uno con una medida de 40 centímetros. Otro hilo, este va a tener una medida de 140 centímetros y tenemos para el cierre 20 centímetros de hilo. En este caso una tabla con pinza y tenemos también el dije central. Los hay de diferentes diseños, diferentes colores, pueden trabajar con letras también. Voy a trabajar con este corazón teniendo en cuenta que se acerca amor y amistad. Entonces tomamos los 2 hilos de 40 centímetros, con una regla vamos a calcular una distancia de 12 centímetros. A esta distancia vamos a sujetar de la tabla con pinza. Vamos ahora a adelgazar las dos puntas, para lo cual tomamos un encendedor y de esta manera armamos una punta delgada para pasar más fácilmente la cuenta central. De la parte inferior sujetamos con un gancho, pueden sujetar también con cinta. Ahora ubicamos algo que nos permita dar altura para poder pasar fácilmente por este espacio los hilos. Tomamos el hilo de 140 centímetros, pasa por debajo de los hilos base. Los hilos base son los de la mitad. Unimos las dos puntas de este hilo. Vamos a igualar la cantidad de hilo del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces acá mantenemos esta distancia. Empezamos el nudo plano con el hilo de la izquierda, el cual pasa sobre los hilos base haciendo esta figura en forma de 4. Tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo y este mismo hilo pasa por debajo de los hilos base dentro de la argolla del 4. Sacamos completamente el hilo y de esta manera armamos este primer nudo. Entonces ahora con el hilo de la derecha hacemos esta figura en forma de P, pasando sobre los hilos base. El de la izquierda pasa sobre este hilo y luego pasa diagonal por la argolla de la P. Sacamos completamente el hilo y acomodamos arriba. El nudo plano lo trabajamos izquierda y derecha. Vamos de nuevo con el de la izquierda, que hace una figura en forma de 4 pasando sobre los hilos base. El de la derecha pasa sobre este diagonal dentro de la argolla del 4. De nuevo vamos con el de la derecha haciendo esta figura de P. El de la izquierda pasa sobre este hilo, pasa diagonal dentro de esta argolla y acomodamos el nudo. Entonces, siempre vamos a estar intercalando izquierda y derecha. ¿Qué es importante tener en cuenta en este nudo? Emplear la misma fuerza, digo yo, entre un nudo y otro. Esto es lo que nos permite que el tejido quede de manera uniforme. De esta manera entonces el tejido no va a quedar desordenado, ni tampoco va a quedar un nudo más suelto que el otro. Entonces siempre empleamos la misma fuerza o intensidad cuando estamos cerrando el nudo. También es importante identificar el hilo que sigue. Por este motivo les voy a enseñar, de pronto que ustedes tuvieron que parar de hacer el trabajo, entonces saber cuál es el hilo que sigue, si el de la izquierda o el de la derecha, para lo cual a medida que vamos haciendo el nudo vamos a notar que se van a armar unas argollas. Entonces miren, acá la última argolla está del lado izquierdo. Esto nos indica que el hilo que sigue es el de la izquierda. Entonces tomamos el de la izquierda, hacemos 4, el de la derecha pasa sobre este, diagonal,
Sacamos completamente el hilo y acomodamos el nudo. Miren que ahora la argolla quedó del lado derecho, eso quiere decir que sigue el hilo de la derecha. Y completamos el nudo de esta misma manera. Entonces este es un tip que les puede a ustedes ayudar bastante, porque cuando se trabaja dos veces con el mismo lado del hilo les va a quedar también el trabajo mal hecho, y los acabados siempre son muy importantes, las terminaciones son muy importantes. Continuamos así tejiendo hasta lograr, en mi caso, 7 centímetros de largo con este tejido. Entonces acá vamos a revisar y tenemos ya esa cantidad de tejido. Tengan en cuenta la última argolla de qué lado quedó. Miren que quedó del lado izquierdo, lo cual quiere decir que sigue el hilo de la izquierda. Entonces acomodamos el dije y continuamos con el hilo de la izquierda. El de la izquierda hace 4, el de la derecha pasa sobre este hilo, pasa luego diagonal y dentro de la argolla. Es decir, acá continuamos con el mismo tejido. Importante también acá acomodar bien el dije antes de continuar con el tejido, y luego sí continuamos el de la derecha y el de la izquierda. Seguimos haciendo nudo plano y también vamos a continuar hasta lograr otros 7 centímetros de tejido. Quiero que acá observen de qué manera queda este tejido uniforme. Está en la manera correcta en que les debe quedar. Ahora estos hilos con los cuales veníamos tejiendo los vamos a asegurar y vamos a cortar y a sellar. Cortamos siempre dejando una pequeña pestaña, y con el encendedor y la llama azul del encendedor, que es la llama que sale en la base, acá vamos a sellar esta punta. Debemos sellar muy bien, que al sellar esto se adhiera de manera correcta para que quede bien sellado. Así. Vamos ahora a trabajar las puntas de la pulsera, para lo cual tomamos una distancia de 7 centímetros aproximadamente. Pueden ser 6 también. Acá permitimos que estén alineados los hilos y vamos a hacer un nudo. Pueden trabajar un nudo sencillo de esta manera. Voy a revisar nuevamente la distancia y aseguramos este nudo. Así. Del otro lado de la pulsera trabajamos este mismo nudo, 7 centímetros, y hacemos el nudo. De esta manera les queda. Ahora les quiero comentar, esta pulsera queda para una muñeca de 15 centímetros aproximadamente, pero podrían ustedes para una muñeca más grande hacer mayor cantidad de tejido acá, para lo cual necesitarían mayor cantidad de hilo. Y también hay otra opción, podrían dejarla así, tal cual como está, pero dejar mayor distancia en las puntas. ¿Por qué? Porque miren, esta pulsera tiene 6 centímetros. Esa distancia es la que nos da la amplitud para usar la pulsera. Entonces abrimos, miren, nos da esta distancia y es lo que nos permite usar la pulsera. Entonces, entre más distancia dejemos acá, va a dar mayor amplitud para usar la pulsera. Entonces podríamos dejar la misma cantidad de tejido, pero dejar más largas las puntas. En mi caso, para mi medida, queda perfecta así, tal cual como la estoy trabajando. Ahora vamos a trabajar el cierre de la pulsera. Tomamos la pulsera de esta manera, una punta hacia arriba, la otra punta hacia abajo. Entonces tomamos un hilo de 20 centímetros. Este hilo va a pasar por debajo de los hilos base, de esta manera. Y vamos a trabajar el mismo nudo plano de macramé. Entonces igualamos acá las dos puntas. Es el mismo nudo que veníamos trabajando, solo que ahora los hilos base van a ser estos 4 hilos.
Iniciamos. El hilo de la izquierda hace un 4 pasando sobre los hilos base. El hilo de la derecha pasa sobre este hilo, pasa por debajo diagonal dentro de la argolla del 4. Sacamos el hilo, no perdemos acá la mitad y acomodamos el nudo. Así iniciamos. Ya trabajamos el hilo de la izquierda, vamos con el de la derecha, el cual pasa sobre los hilos base haciendo esta figura en forma de P. El de la izquierda pasa sobre este hilo, pasa por debajo de los hilos base dentro de la argolla de la P. Vamos así, nuevamente intercalamos, entonces sigue el de la izquierda. Y luego el de la derecha. Este tutorial lo tengo en mi canal. Les voy a dejar en la descripción de este video un enlace que lo lleva a ese tutorial donde les enseño este nudo corredizo, nudo plano y también otro tutorial donde les enseño el cierre de nudo corredizo con el nudo de barril. Vamos así, entonces sigue el de la derecha. Y luego el de la izquierda. Vamos entonces a comprobar que el nudo corra perfectamente. Acomodamos acá este último nudo y de esta manera queda ya el cierre. Vamos a cortar el excedente de este hilo, también dejando una pequeña pestaña. Y como les indicaba anteriormente, vamos a sellar muy bien, protegemos los otros hilos y sellamos con la llama azul del encendedor. Importante siempre sellar muy bien. Debe quedar como un clavito que se adhiere bien al el resto del tejido. Sellamos. Acá sellamos también. Cortamos el excedente de hilo de las puntas y también sellamos. Acá ya vamos finalizando este tutorial. Si ha sido útil para ustedes, los invito a que me sigan en mi canal, revisen esos otros videos que les he compartido. Suscríbanse a mi canal, déjenme una manito arriba también a este video. Pueden dejarme sus comentarios. Así finalizamos esta pulsera. Quiero que aprecien cómo queda. Miren las terminaciones. Miren diferentes opciones también acá que tenemos con otros colores y con otros dijes en la parte central. Acá me la he probado también para que la puedan apreciar de una mejor manera y para que puedan apreciar que está perfecta pues para mi medida. Así luce. Espero se animen a elaborarla, sigan este paso a paso. Muchísimas gracias de nuevo por estar conectados con este video y nos vemos en una próxima oportunidad.